Hola, aquí estamos de nuevo en Paladar con Sentido. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por suscribirse, por darme sus likes y por compartir. Crean que estoy súper feliz con la participación de ustedes en el canal. Muchísimas gracias. La receta de hoy es a base de pescado. Vamos a hacer un escabeche de pescado de dos maneras diferentes. Para uno vamos a freír el pescado y en el otro lo vamos a hacer horneado. Vamos a acompañar este plato con un arroz basmati cocinado al estilo indio, pero no con todas las de la ley. Vamos a hacer una fusión indo-cubana. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar en la receta de hoy. Voy a comenzar con el arroz. Para el arroz blanco voy a usar 4 tazas de arroz basmati que los tengo remojados hace alrededor de 1 hora. Una rama de canela, una cucharada de comino en grano, 6 clavos de olor y una cucharada de sal. El escabeche es un plato que se hace con pescado frito o también horneado puede ser. Y se sumerge en una salsa agridulce y se mezclan capas de pescado con capas de papa y capas de vegetales. Para el escabeche voy a utilizar un pargo que pesó completo 5 libras. Voy a usar 4 papas, una taza de aceituna, un ají asado que lo asé temprano y si quieren ver cómo se hace, remítanse al video del arroz con pollo que ahí está como hago un ají asado, 2 tazas de ketchup, una taza de caldo de pescado que hice con la cabeza del pargo, 3 cebollas blancas, la mitad de una cebolla morada, 2 limones, un ají rojo, 2 ajís verdes, un ají amarillo, un ají mandarina, 1/4 taza de azúcar parda, 8 dientes de ajo, 1/4 cucharadita de pimienta dulce, una cucharadita de sal y una taza de vinagre. Tengo también, por supuesto, pimienta y sal y aceite. Sin más preámbulos, vamos a la hora. Lo primero que voy a hacer es salpimentar y adobar el pescado. Tengo una parte que corté como filete, la ven aquí, que esta es la parte que voy a hornear. Y una parte que está cortada en trozos, que es la que voy a freír. O sea, vamos a salpimentar primero, le ponemos ajo y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos en ese aliño. La pimienta es a gusto. Si no le gusta la pimienta, puede no ponérsela perfectamente, pero siempre un toquecito de pimienta le viene muy bien, porque lo vamos a poner en una salsa agridulce y entonces ese toquecito de pimientica, de picantico, le viene muy bien. Y la sal también, usen sal a gusto. Ya con todo esto, lo volvemos a masajear muy bien y lo dejamos reposar unos 20 minutos. Mientras transcurre el tiempo que se está aliñando el pescado, aprovecho para pelar las papas y picarlas. Bueno, ya tengo mis papas peladas. El próximo paso es picarlas de dos maneras diferentes. Las que voy a usar para el escabeche, donde voy a freír el pescado, las voy a picar en ruedas como de 2 dedos y las voy a poner a hervir. Las otras 2 las voy a picar al estilo juliano, o sea, en daditos. Ya están picadas,
y las voy a poner a hervir. Por supuesto con su poquito de sal. No vamos a poner mucha agua, solamente el agua que cubra la papa en la cazuela donde la vamos a hervir. Y ahora adicionamos una pizquita de sal. Y es muy importante que cuando la papa ya esté suave, no dejarla que hierva demasiado, porque queremos que se permanezca con su forma. Estas, que son las que vamos a usar para el pescado horneado, las vamos a picar en ruedas primero y luego a la juliana. Ya las papas están listas. Aquí tengo mi bandeja donde voy a hornear el pescado. Lo primero que hago es engrasarla con aceite. Lo próximo es picar la cebolla y la vamos a distribuir sobre la bandeja. Sobre la cama de cebolla que ya teníamos, vamos a distribuir las papas. Ya que tenemos lista la capa de cebolla y la capa de papas, la salpimento. Esto también háganlo a gusto. Ya yo tenía precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit. Ya está listo y ya pasó el tiempo que yo quería que mi pescado se estuviera sazonando. Lo voy a colocar sobre esta bandeja que ya tengo lista, lo voy a tapar con un papel de aluminio y va a estar en el horno alrededor de 40 minutos. Bueno, fíjense, el pescado con la piel hacia arriba. Y lo tapamos con el papel de aluminio y al horno. Ya las papas están listas. Apago el fuego y las cuelo. Ya tengo aceite en el sartén, más o menos como la mitad de la vasija en la que voy a utilizar de aceite. Y a fuego alto ya el aceite está listo y comenzamos a freír el pescado que teníamos cortado en trozos. Ya está dorado, completamente dorado, y ahora lo voy a sacar porque ya está listo. Y esto mismo es lo que voy a hacer con todas las piezas. Bueno, ya pasaron los 40 minutos. Ahora le voy a quitar el papel de aluminio y lo voy a dejar en el horno por 10 minutos más, pero voy a subir la temperatura a 400 grados Fahrenheit. Ya pasaron los 10 minutos, ya lo voy a sacar.
y lo voy a reservar aquí hasta la hora en que vaya a preparar el escabeche. Vamos a comenzar a hacer el arroz. Recuerden que teníamos 4 tazas de arroz basmati que las habíamos remojado en agua con agua que lo cubriera. Ya lo colé y lo lavé para quitarle el almidón que trae el arroz. Ya está listo. Ahora pongo a calentar el aceite en una cazuela que le recubra bien el fondo. Usen la misma cantidad de aceite normal que ustedes usan para cualquier arroz y encendemos el fuego. Ya el aceite está caliente. Entonces vamos a adicionar los clavos de olor, el comino y la canela. Y vamos a dejar que eso se sofría. Lo vamos a estar moviendo para que no se recaliente mucho el aceite. Y no tengan miedo por canela y clavo de olor en un arroz que vamos a comer como comida, como acompañante de comida salada. Ya el comino cambió de color y fíjense que la canela se abrió. Y si se dieron cuenta, cuando se estaba sofriendo, los clavitos de olor como que explotaron, como si fuera una rosita de maíz. Entonces ya ahora ya está listo. Ahora mismo voy a adicionar el arroz. Comienzo a remover el arroz para que se vaya impregnando del aceite y de los sabores que ya tiene el aceite de las especias que le adicioné. Y también le voy a adicionar la sal. Acuérdense que era una cucharadita de sal, una cucharada de sal. Cuando ya vemos que el arroz está brillante, ya le está listo para echarle el agua. La cantidad de agua es igual que arroz. Recuerden, teníamos 4 tazas de agua, 4 tazas de arroz y vamos a adicionarle 4 tazas de agua. Lo mezclamos bien. Reducimos el fuego hasta fuego medio bajo y lo tapamos y lo dejamos cocinar por 20 minutos. Aquí tengo unas hojitas de cebollín que creo que al principio no se los mencioné. Esto lo voy a usar nada más que para adornar al final. Las voy a picar en 4 pedacitos hacia lo largo. Esto es como una tirita de esa que usamos para los globos en cumpleaños. Y las voy a poner en agua helada. Y lo voy a reservar. Los vegetales todos los voy a cortar a la juliana. Los ajíes y las cebollas. Recuerden siempre cuando piquen el ají quitarle la parte blanca interior esa que amarga todas las salsas que uno hace con él.
hacer ya al fogón donde vamos a empezar a preparar la salsa. Lo primero que hacemos es echar aceite al caldero y cuando esté caliente vamos a sofreír la cebolla y los ajíes. Ya el aceite está caliente. Lo primero que voy a echar es la cebolla. Ya la cebolla se ve transparente. En este momento voy a echar los ajíes, todos los ajíes que se sofrían. Y le voy a adicionar un poquito de sal y de pimienta, aquí mismo. Ya se cumplió el tiempo del arroz. Voy a revisar. Ya está listo. Lo voy a apagar. Lo voy a mover un poquito. Siempre metiendo la paleta hasta el fondo, por los costados y sacándola por el centro. Esto tiene un olor que para qué les cuento. Y aquí lo dejamos tapado hasta la hora de comer. Ya los vegetales están listos. Fíjense bien cómo se ven transparentes, bien transparentes las cebollas ahora. Ahora inmediatamente le voy a echar el ketchup. Que se acuerdan que eran 2 tazas de ketchup. Lo voy a revolver bien para que se mezcle y que se integre. Ya está todo bien integradito aquí, el ketchup con los ajíes y la cebolla. Le voy a adicionar ahora el caldo de pescado, el vinagre, las pimientas dulces enteras, la cucharadita de sal, las aceitunas y el azúcar. Vamos a revolverlo muy bien para que todo se mezcle. Cuando ya esta salsa empiece a hervir, es que ya está listo, porque acuérdense que ya habíamos marchitado bien la cebolla con los ajíes y todo lo demás ya está listo. Así que es nada más que esperar que hierva para que todos los sabores se integren. Y no dejarlo hervir mucho tiempo ni cocinar mucho tiempo, porque entonces los ajíes van a perder la textura esa crujiente que tienen y que es lo que hace que un plato sea delicado. Pueden notar que está hirviendo ya la salsa. Si quieren, en este momento pueden rectificar la sal y el puntico de dulce. Si les gusta un poquitico más dulce, le pueden adicionar un poquitico más de azúcar. Si les falta sal, un puntico más de sal. Pero ya yo probé este que estoy haciendo yo y para mí está perfecto de sabor. Ahora ya lo apago. Aquí tenemos una bandeja que es donde vamos a montar el escabeche. ¿Y se acuerdan de las papas que hicimos al principio? Bueno, esa va a ser la primera capa que vamos a poner en el fondo de la bandeja, que no le hemos puesto nada. Aquí tenemos la camada de papas y le colocamos arriba el pescado. El pescado que había
horneado. Ahora lo pasamos a una bandeja para poderlo recubrir con la salsa. Bueno, recuerden, aquí tenemos el pescado que horneamos en una cama de cebolla con papas. Aquí tenemos el pescado frito que lo preparamos en una bandeja con las papas que habíamos cocido y freímos el pescado. Y aquí tenemos la salsa para hacer el escabeche, la salsa de escabeche, que es una salsa, acuérdense que les dije, una salsa agridulce. Y ahora lo que vamos a hacer es a bañar estas dos fuentes con esta salsa. Acuérdense que es el ají asado, que también había asado ya hace rato, y que les dije que la forma de hacerlo la podían buscar en el video de mi canal, en el del arroz con pollo. Lo voy a picar en pedacitos y lo voy a ir acomodando sobre mis dos fuentes del escabeche, porque ya ahora se llama escabeche porque ya tiene la salsa. El ají asado le da muy buen gusto a todo lo que uno haga que tenga, que lleve ají, que lleve cebolla. Además de que se ve muy bonito. Esto que tengo aquí, no sé si se acuerdan, que eran las hojitas del cebollín, que las había picado en 4. Y miren cómo se rizaron, las voy a colocar arriba. Bueno, aquí tenemos nuestras dos versiones de escabeche, horneado y frito, 2 por 1, no se quejen. Y aquí tenemos nuestro arroz fusión indo-cubana. Al arroz, cuando lo terminan, pueden retirarle la canela a la hora de servir y los clavitos de olor. Por supuesto, el comino, ni soñar que los van a pescar ahí dentro del arroz, pero se ve muy bonito el arroz. Y además le da un aroma diferente. Bueno, ya todo está listo. Como siempre les digo al final, si les gusta lo que estoy haciendo, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amistades. Y además, denme sus likes y denle a la campanita para que se enteren cuando salen los próximos. Muchísimas gracias. Hasta la vista.